del Kicillof al recinto de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y acaba de tuitear, Sí. prácticamente hace segundos nada más, el gobernador bonaerense: es tiempo de rendir cuenta frente al pueblo bonaerense de lo realizado, de las deudas pendientes y de los planes hacia adelante, también de exponer las ideas, prioridades y convicciones que guían la tarea de nuestro gobierno. Nos decían tanto Fernando Fraquelli como Alejandro Puertas allí en la ciudad de La Plata que derecho al futuro es la consigna, y en redes sociales es el hashtag justamente que está utilizando el gobernador Kicillof y los funcionarios de la provincia de Buenos Aires para esta apertura de sesiones ordinarias en la provincia. Bueno, ya está el aplauso, el recibimiento al gobernador Kicillof ya en el recinto de la legislatura. Ya comienza justamente esta apertura oficial, sesiones 2023 en la provincia de Buenos Aires. En primera fila ubicados los funcionarios del gobierno bonaerense y la locutora oficial que da saludo a cada uno de los asistentes para esta apertura de sesiones ordinarias, entre ellos, tal como nos decía recién Fernando Fraquelli, funcionarios de la gestión nacional que han sido invitados especialmente, y veíamos también en nota más temprano a la ministra de Desarrollo Social, a Victoria Tolosa Paz. Allí los palcos con los invitados especiales y los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Correcto, bueno, y por supuesto el gabinete provincial, que está allí muy cerca del gobernador. Prácticamente ya está todo listo. Allí está Hugo Moyano, está Baradel también, representantes del sindicalismo, presente en esta apertura de sesiones bonaerense 2023. Comienza justamente el discurso del gobernador Kicillof. Nos ponemos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino, interpretado por Nahuel Penisi junto a la agrupación sinfónica de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas ven el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud.
sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Muchas gracias. A continuación, queda en uso de la palabra la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado, señora Verónica Magario. Gracias, señora locutora. Bienvenido, gobernador. Se levanta entonces el cuarto intermedio y se reanuda la sesión. Señor gobernador, conforme a la convocatoria a la presente sesión, lo invito a hacer uso de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 6 de la Constitución Provincial, a pronunciar su mensaje ante la honorable legislatura. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vero. Gracias, Fede. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Señora vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta de la Cámara de Senadores, señor presidente de la Cámara de Diputados, señoras y señores senadores, senadoras, diputados y diputadas, señores ministros y ministras y demás funcionarios del Gobierno provincial, señores miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, señores representantes de los órganos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo, señores representantes de organizaciones confesionales y de organizaciones de los trabajadores, empresariales y del sector primario, señores rectores de las universidades provinciales y universidades nacionales con asiento en nuestra provincia, señores diputados que acá veo, diputados y diputadas, senadores y senadoras nacionales por la provincia de Buenos Aires, querido pueblo de la provincia de Buenos Aires. Comienzo el cuarto acto de apertura de sesiones legislativas y el informe sobre el estado actual de la administración, agradeciendo a los 135 intendentes. Les quiero agradecer la oportunidad de articular con coincidencias y disidencias, pero en el marco de un interés superior, el interés general de la provincia de Buenos Aires. En esta exposición, cargada de un tono de balance de ciclo, tampoco quiero que olvidemos que durante la peste supimos dejar de lado diferencias y coordinar esfuerzos para cuidar al pueblo. Al Gobierno Nacional, al presidente Alberto, a la vicepresidenta Cristina, a su gabinete, les quiero agradecer su compromiso con la provincia de Buenos Aires, compromiso concreto a través de recursos y de obras que construyen dignidad e integración en todos los rincones de la provincia. Quisiera destacar especialmente el acompañamiento del presidente a nuestro reclamo por el bochornoso fallo de la Corte Suprema alrededor de un tema que abordaré más adelante y que alude a los recursos de nuestra provincia, a los derechos de los bonaerenses y al accionar de la justicia federal. A esta legislatura le quiero agradecer el respaldo de iniciativas muy importantes para el desarrollo de la gestión que encabezo. Si bien quedaron proyectos en el camino que considero centrales para la provincia, no tengo dudas de que sabremos encontrar puntos de acuerdo. Es año de elecciones, pero les pido que la campaña electoral no obstaculice proyectos importantes para la vida de los y las bonaerenses. Quiero agradecer también al frente de todos de la provincia de Buenos Aires, intendentes, legisladores, dirigentes, con y sin responsabilidad institucional, y sobre todo a nuestros militantes por haber acompañado y acompañar siempre a nuestro gobierno durante una época tan compleja. Y quiero por último
Agradecer muy especialmente a todo el gabinete que me acompaña y puso el cuerpo en este tiempo donde gobernar y gestionar no fue sencillo. En estos años, ninguno ha parado un solo día de trabajar en su área y ninguno ha dejado de recorrer cada rincón de nuestra provincia. Un gabinete de funcionarios honestos, militantes y formados que funcionan como un verdadero equipo. No saben qué orgullo y qué tranquilidad es haber logrado conformar y conducir a un equipo de trabajo compacto, con confianza, solidario y unido a pesar de provenir de trayectorias distintas dentro del Frente de Todos. Lo que nos une es una mirada común, pero sobre todo el compromiso con la provincia y con su pueblo. Muchísimas gracias. El de hoy no es un acto más. Hoy es mi última apertura de sesiones, o en todo caso, la última de esta primera etapa. Será el tiempo, pero sobre todo... Será el tiempo, pero sobre todo el pueblo de nuestra provincia quien lo disponga. De cualquier manera, en esta ocasión tan especial, corresponde hacer una revisión de estos años tan particulares. Ojalá lo hayan notado, pero quiero que sepan que para nosotros estas presentaciones han sido siempre muy significativas. En estos años venimos a este recinto para cumplir no con las formalidades, sino con un material pensado exclusivamente para dar cuenta de lo que venimos haciendo. Rendir cuenta frente a ustedes y frente al pueblo de la provincia. No estamos pensando en las redes sociales, estamos pensando en nuestro pueblo. Nos presentamos aquí también para exponer las ideas, prioridades y convicciones que guían la tarea de gobierno. No lo hacemos esperando que todos estemos de acuerdo, sino para contribuir a que las polémicas públicas, los desacuerdos y debates puedan darse con ideas, contenidos, argumentos y datos. Y naturalmente, lo digo así, de manera apasionada. No hay que confundir la pasión que tenemos con enojo. Es pasión. Muchas gracias. 4 años atrás, mientras recorríamos la provincia en campaña, decíamos que lo más importante no era llegar, lo más importante era para qué queríamos llegar. También decíamos que aquella forma de hacer campaña sería la misma manera que adoptaríamos para gobernar. Al igual que hicimos aquella campaña que nos trajo hasta acá, hemos gobernado de cerca, con honestidad, austeridad, seriedad y compromiso, y con fuertes convicciones políticas. Será el pueblo el que diga si hemos estado o no a la altura, pero estamos tranquilos porque no nos olvidamos de cómo llegamos y para qué llegamos. No llegamos para durar. Tampoco llegamos para administrar escasez. No llegamos a esconder los problemas estructurales de la provincia abajo de la alfombra. Llegamos para transformar. Llegamos para darle a la provincia el proyecto de bienestar, de identidad, de desarrollo, de integración que tanto necesita. Llegamos para traer justicia social, crecimiento económico o inclusión. Llegamos para recuperar el protagonismo de la provincia de Buenos Aires. El lunes de la semana pasada cerramos en Mar del Plata la 10ª conferencia de verano y así dimos por terminada la mayor temporada turística de toda la historia de nuestra provincia, con más de 16 millones de visitantes. Poco después, este miércoles pasado, acompañamos el inicio de clases junto con directivos, maestras, maestros, auxiliares, chicos, chicas y sus familias. Este año, como en todos los anteriores, las clases comenzaron el 1 de marzo y durante estos años no tuvimos un solo día de paro por cuestiones provinciales. Vamos a cumplir este año, como el año pasado, 190 días de clases. Históricamente,
el comienzo de las clases era un momento de incertidumbre y de angustia. ¿Empiezan o no las clases?, se preguntaban los chicos y sus familias. Desde que asumimos, eso se acabó. Los medios informan que en 7 provincias no pudieron empezar las clases el primer día, lo cual vuelve mucho más meritorio lo que conseguimos. El último miércoles también inauguramos en ese mismo lugar un nuevo edificio escolar, un jardín de infantes, el número 992, aquí en La Plata, en el barrio Abasto. Lo llamaban el Jardín Invisible, porque era muy necesario, porque lo habían prometido también en la gestión anterior, pero nunca se había hecho. En lo que era un descampado, hoy hay un nuevo edificio y también una nueva institución. Es distinto el edificio que la institución, lo aclaro porque si no. Y esa institución ya tiene 250 alumnos. La emoción y la alegría de la comunidad no podría transmitirla. Lloraban de emoción. Quiero decir que afortunadamente es una situación que hemos vivido muchas veces. A fin del año pasado habíamos inaugurado 130 nuevos edificios escolares, el doble que la gestión anterior en 4 años. Pero a lo largo, 130 a fin del año pasado, a lo largo de esta última semana, escuchen bien, llegamos a 148 edificios escolares. Agregamos 18 más en el receso. Claro que es una enorme satisfacción empezar por 4ª vez consecutiva las clases el 1 de marzo en toda la provincia y asimismo no haber tenido un solo día de paro. Se trata de un éxito que todos deberíamos celebrar y cuyas causas a veces se confunden. Se dijo que este logro obedece a vínculos de amistad, personales o políticos, como si los trabajadores de la educación pública estuvieran obsequiando algo o haciendo un favor. De ninguna manera. Desde que asumimos, se viene realizando una profunda transformación en el abordaje, en el trato, en el vínculo y en la confianza con toda la comunidad educativa. Comunidad que advierte, como nosotros, todo lo que falta, pero sabe que para nuestro gobierno la educación pública es una prioridad absolutamente fundamental. Este gobierno respeta y apoya incondicionalmente a la escuela pública, como lo hace nuestro pueblo, aun cuando falta tanto por reparar. Nuestro método es muy claro para que empiecen las clases. Respetar los derechos de docentes y trabajadores de la educación. Mostrar permanente voluntad de diálogo con muchas horas de trabajo, con inversión genuina en condiciones de trabajo y también en infraestructura, pero además con la puesta en marcha de una transformación profunda, participativa y democrática del régimen, los contenidos y las formas de enseñanza. A través de este trabajo silencioso que no sale en los medios masivos de comunicación, hoy tenemos otro 1 de marzo con los chicos en las escuelas, porque en la provincia de Buenos Aires la educación volvió a ser prioridad y porque en esta provincia los únicos privilegiados son los pibes y las pibas. Y para las ideas ridículas, les digo, si en vez de cerrar escuelas rurales y de islas, se abren nuevas escuelas, si en vez de estigmatizar a los docentes o representantes gremiales y perseguirlos, se los respeta y escucha, si en vez de reducir el presupuesto educativo, se lo incrementa, sin duda vamos a tener mejores clases, no tengan dudas. Los resultados están a la vista. Así todo, una extraña moda recorre a la dirigencia política argentina, hablar mal del Estado. Es raro, porque el mundo parece ir para otro lado. Desde Estados Unidos a Chile,
Ganan elecciones gobiernos que apuestan por estados más presentes, más protectores. Sin embargo, acá el debate político parece haber rebobinado a la época de la privatización y el ajuste permanente. Una responsabilidad ineludible de los dirigentes es leer el tiempo que les toca. Nos tocó un tiempo difícil, un tiempo de fragilidades, incertidumbres y desigualdades, donde las sociedades demandan y necesitan políticas firmes y decididas para reparar injusticias, para producir bienestar y para protegerse. No se trata de quitar libertades, se trata de quitar privilegios, se trata de generar oportunidades, de construir bienestar e igualdad. Se trata de construir justicia social. Y recordemos, no fue la mano invisible del mercado la que vacunó y cuidó durante la peste, sino la mano presente de la sociedad a través del Estado. No fue la mano invisible del mercado la que sostuvo comida, pymes, empleo en lo peor de la pandemia. Fue la mano protectora del Estado. El Estado tiene que estar más presente, ser más eficiente, más transparente, pero de ninguna manera los problemas que tenemos se resuelven con menos Estado. Menos Estado implica menos derechos. Donde hay una necesidad, nosotros lo sabemos bien, y nuestro pueblo también, nace un derecho. Sin derechos, a su vez, no hay igualdad de oportunidades. No hay igualdad de oportunidades. Y sin igualdad de oportunidades para todos, la verdadera libertad, la verdad es que no existe. Y eso lo sabemos todos. La guerra, la enfermedad y las crisis produjeron a nivel mundial una de las etapas de mayor concentración de la riqueza y del ingreso que tengamos memoria. Acumulado cada vez más riqueza en un polo y más pobreza en el otro. Es por eso que una legítima rabia impregna al mundo. Una rabia contra los privilegios, contra la desigualdad y contra el cinismo insensible de las élites. Algunos parecieran haberse quedado con la foto vieja, donde gobernaban Trump y Bolsonaro. Los pueblos castigaron electoralmente esos experimentos y repusieron en toda la región a gobiernos con otros discursos, con otras prioridades, con otras políticas. En este marco de excepcionalidad no puedo pasar por alto uno de los hechos más graves del presente, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Intentaron asesinar a quien fue 2 veces presidenta de la Nación y es actual vicepresidenta por el voto popular. Es un hecho de gravedad inédita, que fue condenado por toda la sociedad y por toda la dirigencia, salvo algunas imperdonables e irresponsables excepciones. Nos tiene que doler no solo a quienes queremos a Cristina, nos tiene que doler a quienes queremos a la democracia. Es imprescindible para la convivencia y para la democracia argentina que la justicia investigue y calcule a los culpables, tanto directo como a quienes promovieron o financiaron el atentado. Y todos deben reflexionar seriamente sobre las causas que desataron semejante violencia, que son las mismas causas que degradan los debates políticos y erosionan nuestra convivencia democrática. A la atrocidad del intento de asesinato se agrega la actual situación de proscripción sobre la vicepresidenta. Cuya persecución suma un nuevo episodio a la larga historia de persecuciones al peronismo. Persecuciones que se llevan adelante en virtud de lo que esta fuerza social y política representa, por lo que defiende y por los privilegios que cuestiona. Nuevamente, no se trata aquí de un problema únicamente para quienes nos sentimos políticamente identificados. Al igual que ocurrió en Brasil con Lula, el hecho de que la mayor dirigente política del país sea perseguida y proscrita entraña un deterioro de la calidad democrática que es preocupante e inadmisible. Se habla mucho del diálogo y del consenso. Está bien buscar acuerdos y esta legislatura fue escenario de valiosos acuerdos.
Pero no tengamos miedo en confrontar ideas y proyectos. La fuerza política que gobernó la Argentina y la provincia en el periodo anterior, bajo el discurso de integrarse al mundo y la lluvia de inversiones, protagonizó un proceso de endeudamiento externo, fuga de capitales, apertura de las importaciones, marcada precarización laboral, fuerte concentración económica y un tremendo centralismo económico y político. Se terminó estableciendo un modelo de especulación financiera y dependencia externa coronada por la vuelta al Fondo Monetario Internacional, del que nos había liberado Néstor Kirchner. Más allá del posicionamiento político que siempre hemos tenido, que está en las antípodas del neoliberalismo, es claro que ese modelo es especialmente dañino cuando se lo aplica a nuestra provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la provincia productiva por excelencia. Es el corazón productivo de nuestro país. Lo que necesita para desarrollarse es un sólido mercado interno, un Estado que cuide a sus pymes y a sus cooperativas, que les asegure el acceso al crédito y, sobre todo, que luche siempre para mejorar los ingresos de los trabajadores, de los profesionales y de los pequeños empresarios. Integro un proyecto político que tiene una larga historia defendiendo estas ideas. Estamos en un año electoral y la sociedad va a tener que decidir, más allá de todas las dificultades del presente, qué camino sigue. Para nosotros, gobernar consiste en defender, realizar y ampliar los derechos. El Estado, un gobierno, no está para defender privilegios. Por esto, para nosotros, el dilema que nos plantea este año será entre la derecha y los derechos. El peronismo siempre defendió el derecho al futuro, el derecho a un futuro para todos y no para pocos. Nos proponemos escribir un nuevo capítulo de esa larga historia transformadora. Y esto se logra con más democracia y una democracia sin odios, sin violencia política, sin proscripciones, sin tantas injusticias y desigualdades. Los problemas de la democracia se resuelven solo y exclusivamente con más democracia, siempre. Recién escuchábamos a Nahuel cantar el himno y nos decía antes de entrar acá que siempre en la escuela, en Varela, ¿dónde está Andrés? En Varela se emocionaba y lloraba cuando cantaba el himno, antes de ser el excelente y extraordinario cantante que todos conocemos. Hay otro hecho que quiero mencionar. ¿Saben qué? Felizmente no estamos condenados a odiarnos entre nosotros. El año pasado tuvimos un gran ejemplo de eso, y lo dio el pueblo con el acompañamiento y con el festejo de la tercera Copa del Mundo. Gracias a todo el equipo por la alegría y el orgullo que nos hizo sentir. 12 de los jugadores de la selección son bonaerenses. Y fueron recibidos con amor, con orgullo en cada una de sus ciudades. Ahora vayamos a la gestión. Quisiera sintetizar algunos avances en distintas áreas centrales de nuestro gobierno. Los avances nos llenan de satisfacción, pero de ninguna manera, nos llevan a ignorar todo lo que nos falta y todo el malestar de una sociedad herida por un tiempo de incertidumbre, privaciones, pérdidas y dificultades económicas. Ahora bien, con todos los problemas que se padecieron en estos 3 años, en la provincia de Buenos Aires logramos defender los derechos que se habían perdido durante la etapa neoliberal que nos precedió y que estuvieron bajo la amenaza en la pandemia y por los efectos de la guerra. Como dijimos, gobernar para nosotros es defender, realizar y ampliar derechos. Hasta nuestro opositor más duro sabrá reconocer que ha tocado un tiempo difícil. Es indudable que además el punto de partida era grave. La situación económica era muy frágil. La provincia estaba profundamente endeudada, las obras paradas, las pymes cerraban, la producción caía y el Estado provincial estaba abandonado. Fue así que las y los bonaerenses rechazaron en las urnas esa orientación y en cuanto asumimos, y por unanimidad, esta misma legislatura declaró 7 emergencias. Votó la emergencia en aspectos tan vitales como la seguridad,
la política de salud y penitenciaria, la infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, emergencia administrativa y tecnológica, social, económica, productiva y energética. Todo estaba en emergencia, según la propia legislatura, cuando asumimos y antes de la pandemia. No se trata de echar culpas ni de poner excusas, sino de recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. La provincia de Buenos Aires tiene grandes deudas sociales, habitacionales y de infraestructura que hay que reconocer y reparar. Se suele decir que en la provincia faltan escuelas, falta asfalto, faltan hospitales, faltan autopistas, faltan trenes. Lo que sin duda falta en nuestra provincia de Buenos Aires es buena parte de los recursos que produce y aporta al sistema de coparticipación. Lo que nos toca como generación de dirigentes bonaerenses es recuperar los recursos que le fueron arrancados a nuestra provincia. Hay una suerte de deporte en algunos medios porteños que consiste en comparar la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires. Todas las comparaciones son odiosas, pero algunas son directamente un verdadero fraude. Empecemos por la población y la superficie. En el año 47 había 4 millones de habitantes en nuestra provincia y 3 millones en la ciudad. Hoy en la provincia somos 17 millones, en la ciudad los mismos 3 millones que en aquel momento. Es ridículo comparar 203 kilómetros cuadrados con una superficie 1.500 veces más grande, de 307.000 kilómetros cuadrados. Es ridículo y, sin embargo, lo hacen prácticamente todos los días. En la ciudad, ¿hay calles de tierra? ¿Es necesario dragar ríos como el río Salado, el Reconquista? ¿Hay miles de kilómetros de caminos rurales que se anegan cuando hay lluvias? ¿Falta el gas, el agua potable, las cloacas? ¿Faltan universidades, escuelas, hospitales? ¿Faltan miles de kilómetros de ruta? La Ciudad de Buenos Aires cuenta con toda esta infraestructura, pero no porque sea buena o mala su administración municipal, sino porque es la capital federal de todos los argentinos y argentinas. Es nuestra capital federal. Y como si fuera poco, fue la capital de nuestra provincia por décadas. Por ser la capital, además, muchas empresas que producen en nuestra provincia de Buenos Aires y en otras provincias están radicadas con su casa matriz y por eso pagan una parte de los impuestos ahí en la capital. Anuncio que vamos a revisar el famoso convenio multilateral que reparte los impuestos y que fue modificado por la dictadura militar en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Es en ese marco que resulta escandaloso el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consagra privilegios, legaliza la injusticia y bloquea el derecho al desarrollo de los bonaerenses. La verdadera historia es que no es que le están sacando recursos a la ciudad, sino que el gobierno anterior se los incrementó por decreto, pasando de 1,4 a 3,5, sin ningún motivo. Este gobierno, el actual, volvió al 1,4 y por ley le transfiere además los costos de la policía. A nosotros nadie nos paga la seguridad. La Corte, sin justificación y por fuera de sus atribuciones, lo volvió a incrementar a 2,95. Parece un tema coyuntural, pero es en realidad la raíz histórica que se está tocando de la unidad nacional que se constituyó, precisamente distribuyendo más equitativamente los recursos que se quedaban los porteños y convirtiendo también a la Ciudad de Buenos Aires en la capital de todo el país, de todos los argentinos. Pareciera que algunos intentan ahora traficar esta visión antifederal, centralista y unitaria, dirigiendo más recursos a la ciudad más rica y apropiándose desde un municipio de la capital de lo que es de todos los argentinos. Las demás provincias y nosotros no lo vamos a permitir.
Es un fallo ilegal que le saca recursos a todas las provincias para dárselas a la ciudad más rica. No necesitamos que los medios de comunicación y los dirigentes políticos porteños sigan señalando todo lo que nos falta. Lo que necesitamos es que nos devuelvan los recursos que nos quitaron a nosotros y al país federal. A esta legislatura, a todos los bloques, le propongo trabajar para la recuperación de los recursos que le fueron quitados a las y los bonaerenses, y no solo al gobierno provincial, sino a los 135 municipios de la provincia. Por eso quiero invitarlos a formar una comisión destinada al reclamo permanente por los recursos de los y las bonaerenses y de los 135 municipios. Animémonos a trabajar en unidad. Espero además que esta agenda esté en el centro de la campaña electoral que se viene. Como gobernador les pido a todas y todos quienes aspiren a gobernar esta provincia que se comprometan con este justo e histórico reclamo. Por mi parte, quiero decirles a ustedes y al pueblo de la provincia de Buenos Aires que pensamos seguir defendiendo el federalismo, pensamos seguir defendiendo los intereses de la provincia y pensamos seguir defendiendo todos los derechos de los y las bonaerenses. No quiero abrir este periodo sin agradecer específicamente a la legislatura por la aprobación de las leyes de presupuesto e impositiva del año 23. Conocen bien los números del presupuesto, pero ese presupuesto saben también que muestra las prioridades de la gestión. En comparación con 2019, el gobierno anterior, la inversión en políticas productivas es casi 7 veces mayor en términos reales. El de inclusión social alcanza un máximo histórico y es el doble que en 2019. Es un 123% mayor en infraestructura. En salud será 88% mayor también en términos reales y en obras y equipamiento educativo se quintuplicó. Lo mismo en políticas de igualdad de género y en ambiente. En seguridad y justicia el presupuesto es 5 veces mayor. Y conseguimos eso con una estructura tributaria más progresiva. No aumentamos la carga tributaria, pero la estamos equilibrando. La estamos haciendo más justa. Se apoya en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva y atiende especialmente a la realidad de las pequeñas y medianas empresas, que son el principal factor de generación de empleo. Marchamos una progresividad cada vez mayor en los impuestos. ¿Cómo se logró el aumento que acabo de mencionar de la inversión del año pasado y de este? En 2022 se produjo una caída de los intereses de la deuda, que disminuyeron un 20,2% en términos reales, generando un gran alivio a la finanza de la provincia como consecuencia de una reestructuración de deuda en dólares que fue tomada de manera inexplicable por la gestión anterior. Terminamos la reestructuración en septiembre del 21 con el consentimiento del 98% de los bonos elegibles. Más de 7.000 millones de dólares de pronto vencimiento fueron canjeados por nuevos bonos con un perfil sostenible y un costo financiero muy bajo en términos históricos para la provincia. Se consiguió, escuchen bien, un ahorro de 4.260 millones de dólares en servicios de deuda del 2020 al 2023. Y con una extensión de la vida media de la deuda renegociada de 3,2 años a 10,6 años. También dispusimos de crédito de los organismos multilaterales y bilaterales. A través de la incorporación de financiamiento para salud, educación, urbanización, vivienda, vialidad, agua y saneamiento. En estos 3 años conseguimos récord de desembolsos por casi 750 millones de dólares por parte de los organismos de crédito. Esto no es crédito financiero para la timba. Esto es crédito para la obra pública, para la construcción y para la seguridad social. Durante la gestión anterior, solo para comparar los desembolsos, alcanzaron en estas 750 millones de dólares solamente 80. Hoy temprano, antes de venir para acá, y les agradezco también por haber venido, por acompañarnos,
sellamos el acuerdo paritario y salarial con prácticamente todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, como ocurrió durante todos los años anteriores. Como se sabe, entre el año 2015 y 2019 habían sufrido pérdidas en su poder adquisitivo, todos los trabajadores de la provincia, de un promedio de 20%. No es chicana, son los números. 20%. Gracias a los acuerdos paritarios, los salarios se van recuperando. En el periodo de diciembre del 2019 a diciembre del 2022, en términos reales, según cada uno de los regímenes, se recuperaron entre 4 y 13 puntos de salario real. Pandemia, guerra, sequía, estamos recuperando lo perdido. Pero también, y tan importante como esto, terminamos con las modalidades de contratación precaria. Hoy lo charlábamos con los trabajadores y también con algunos empresarios, el tema de los montos y de la contratación precaria. El Estado provincial, que tiene bajo su responsabilidad evitar los contratos precarios, era, durante el gobierno de la gobernadora anterior, uno de los principales empleadores en negro. Durante esta época, más de 20.000 trabajadores fueron alcanzados por política de regularización del empleo público en todos los regímenes. 20.000 trabajadores antes precarizados. Quiero mencionar también la descentralización del gasto a través de los municipios. El Fondo de Infraestructura Municipal, el Fondo de Seguridad, el Fondo Escolar y de Infraestructura Escolar, convenios, asistencia en pandemia, incluso para pagar los sueldos, nos permitieron descentralizar el manejo de buena parte de los recursos. Desde diciembre de 2019 a enero del 23, el gobierno de la provincia transfirió a los municipios 56.000 millones de pesos en asistencias reintegrables y no reintegrables. Es importante iniciar una discusión seria sobre la autonomía de los municipios. Para mí, hay que asegurar la mejor distribución de las funciones, las responsabilidades, las atribuciones y también de los presupuestos. La obligación que tenemos es buscar la mejor forma de articulación entre los distintos niveles de gobierno. A través de diferentes herramientas y de una gestión eficiente, pudimos optimizar las posibilidades presupuestarias del Estado provincial. De cualquier manera, y como dijimos, estos recursos, y también en el gobierno anterior, resultan estructuralmente insuficientes en relación a las necesidades de nuestro pueblo y resultan injustos en relación a lo que aporta nuestra provincia al conjunto. Vengo también a solicitar el pronto tratamiento de varios proyectos que se han presentado desde el Ejecutivo y también los legisladores y que son fundamentales efectos de avanzar con las transformaciones estructurales que nuestra provincia necesita. Primero, quiero hacer una breve referencia a algunos proyectos que perdieron estado parlamentario la semana pasada. El más preocupante es el proyecto de derogación de la Ley 15.008 de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del personal del Banco de la Provincia. Nos comprometimos a reparar esa injusticia, que además se encuentra hoy judicializada. Hicimos todos los esfuerzos, me explico, porque también en esto se tergiversó a través de la prensa. La ley que se aplicó durante el gobierno pasado generó un desastre. Además de su lógica de ajuste, el hecho es que se presentaron medidas cautelares de las cuales 5.000 fueron ya avaladas por la justicia. Esa ley no existe más, es una ley muerta. Hasta el procurador nombrado por el gobierno anterior dictaminó su inconstitucionalidad. Ni bien asumimos, trabajamos durante un año entero para construir, en conjunto con todas las fuerzas políticas, un proyecto de ley que restituyera los derechos perdidos y a la vez fuera financieramente responsable con el patrimonio del banco, sin incrementar el déficit que tiene que pagar la provincia, y que fuera legalmente viable. Para los que dicen preocuparse por la salud del banco, si se hubiera aprobado la ley, cuando se llegó al acuerdo y se presentó el año pasado, el déficit de la caja hubiera sido 25% más bajo.
Es decir, que no aprobando la ley generaron también más dificultades en el banco. Aún cuando fue la Corte Suprema de Justicia de la provincia, a la que quiero agradecer por sus gestiones y por tantas cosas, que pidió que se encontrara una solución política a una ley mal planteada, el proyecto nunca pudo ser tratado. Los acuerdos políticos se habían alcanzado, pero aparentemente llegó un llamado telefónico desde la capital que impidió la votación. Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando para reparar la injusticia, como lo están haciendo los trabajadores y las trabajadoras del banco a través de su representación gremial. Le agradezco a la bancaria por ese trabajo. Muchas gracias. Hay también proyectos pendientes que presentamos desde el Ejecutivo que deben ser tratados, como la adhesión a la ley del trasplante de órganos, la adaptación y mitigación al cambio climático, la pensión para las víctimas de violencia institucional ejercida por agentes de la provincia por motivos de identidad de género, la ley provincial de ética pública, la modificación de la carrera hospitalaria, la creación del cuerpo de guardaparques, la reforma integral de la ley de personal de la policía y la declaración de ciudadana ilustre post-mortem a Eve María Pastor de Bonafini. Impulsaremos también varios proyectos más presentados por nuestro bloque, la creación del Instituto Universitario Provincial de Salud Floreal Ferrara, la creación de empresas públicas de emergencia en la provincia de Buenos Aires, la de especialidades médicas, la de exhibición del pago de la caja a médicos residentes de la provincia, el acceso libre y gratuito de agua obligatorio en locales bailables y bares. Finalmente, en breve estaremos enviando distintos proyectos para los cuales solicitamos también un pronto tratamiento. El proyecto de abordaje integral de las violencias por razones de género, el de mejora del Fondo para el Financiamiento de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la declaración de utilidad pública para la construcción del Centro de la Memoria en Tandil, la ex Quinta de los Menéndez, y el de desarrollo y promoción industrial de la industria audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Le vamos a pedir de nuevo que los discutan y den pronta respuesta. Derecho a la salud. Me voy a referir ahora al derecho a la salud. Pasada la pandemia, seguimos priorizando las inversiones y la integración del sistema sanitario. A pocos meses del inicio de gobierno, nos encontramos con el desafío de tener que enfrentar una pandemia cuando el sistema de salud se encontraba en un estado de abandono, sin insumos, con los equipos médicos sin funcionar, porque no se pagaba ni el mantenimiento, ni se compraban los nuevos equipos, no se habían hecho los concursos, ni de jefatura ni de ingreso, se redujo el salario y la cantidad de trabajadores de salud. Podemos decir con orgullo que a pesar de esta situación de inicio, ningún bonaerense, ninguna bonaerense se quedó sin asistencia médica. A nadie en nuestra provincia le faltó un respirador, una cama de internación, la derivación o la atención necesaria para afrontar las consecuencias del COVID. Pero además, y siempre lo marca el ministro, se afrontó la pandemia con una mirada de justicia social. La calidad y el acceso a la salud, y lo muestran estudios científicos, fue igual para los más ricos y para los más pobres, para los que viven lejos y para los que están en las grandes ciudades. No nos vamos a cansar de reconocer y agradecer, para los que pido de nuevo ese famoso aplauso que se le daba habitualmente a los trabajadores y trabajadoras de la salud, también del área social, de la seguridad, de la educación y a todos los que sacrificaron hasta la vida para proteger al pueblo de la provincia. Fue un esfuerzo colectivo gigantesco que además permitió llevar a cabo la mayor campaña de vacunación de la historia provincial.
alcanzamos más de 43 millones de dosis aplicadas. La provincia, junto con el gobierno nacional, desde el primer día, buscó vacunas en todo el planeta para garantizar que llegaran. Si la provincia de Buenos Aires fuera ella sola un país, sería el cuarto más vacunado del mundo. Felicitaciones a los vacunadores, a las vacunadoras. Y esto pese a las campañas. Durante la pandemia se avanzó en la integración del sistema de salud. Además, los números de ampliación de ese sistema son impresionantes. Triplicamos las camas de terapia intensiva en el sector público, pasando de 883 a 2.380. Adquirimos 400 toneladas de equipamiento de protección personal e insumos sanitarios. Distribuimos 1.587 respiradores y más de 1.500 camas de cuidados intermedios y monitores multiparamétricos a hospitales, centros de atención de la salud y municipios. Y pusimos en funcionamiento durante la pandemia 5 hospitales de gestión mixta y 8 hospitales modulares. Es una inversión sin precedentes. Y el año pasado, luego de lo peor de la pandemia, finalizamos 87 obras en hospitales y 31 están en ejecución. Sabemos que falta mucho porque nuestros hospitales de la provincia estuvieron durante largo tiempo dejados de lado, pero vamos a seguir trabajando y en 2023 se proyecta iniciar 45 nuevas obras en los hospitales de la provincia. Y algo muy importante, porque hace una concepción y un modelo de atención de la salud, quiero destacar que inauguramos, escuchen bien, 132 centros de atención primaria de la salud con presupuesto provincial en los municipios. En cuanto a los trabajadores, se incrementó la planta de los hospitales provinciales con 20.000 nuevos profesionales, se registraron 7.000 pases a planta, se realizaron 4.000 concursos de ingreso a la carrera hospitalaria y también implementamos un nuevo régimen para médicos residentes que mejora las condiciones laborales. Avanzamos en la digitalización modernizando el sistema. Implementamos la historia de salud integrada en 187 establecimientos con más de 500.000 pacientes hoy y casi 1 millón de turnos registrados. Desde el 28 de febrero de 2023, los y las bonaerenses pueden realizar y utilizar la receta electrónica bonaerense que permite adquirir medicamentos de manera más fácil y más segura. En materia de salud mental, como sabrán, estamos aplicando, después de tanta postergación, la Ley Nacional de Salud Mental. Eso implica cerrar los llamados manicomios, que en realidad eran casas de abandono y espanto. Ya realizamos 632 externaciones y actualmente se encuentran funcionando 181 casas asistidas en la comunidad. También abrimos 16 centros comunitarios de salud y consumos problemáticos y se pasó de 20 a 80 hospitales que realizan atención en salud mental. Esto lo quiero marcar, necesitamos cambiar este enfoque y que en los hospitales de la provincia, como estamos haciendo, se atienda la salud mental. Desde IOMA, abrimos 88 policonsultorios que acumulan una actividad total mayor a 500.000 prácticas y consultas médicas. Continuaremos con la apertura, ahora hablo de cómo recibí IOMA, ahora hablo, si quieren. Largo puedo hablar. Desde la nave espacial andan. Continuamos con las aperturas, objetos no identificados. Continuaremos con las aperturas con el objeto de alcanzar este año 200 nuevos policonsultorios, además de la disponibilidad de profesionales médicos en cartillas, que alcanzó un total de 23.000, representando un incremento, 33% con respecto a 2019. Avanzamos también en la modernización y digitalización de los servicios, con más de 825.000 usuarios registrados en la aplicación, se superó 50% de trámites digitales y recibimos, sí, un IOMA con déficit económico.
por primera vez desde 2001. No sé si van a aplaudir tanto ahora, ¿eh? En 3 años... No, porque después charlamos, pero la verdad es que es fácil. Es fácil. No, después charlamos, no puedo ahora. Después charlamos. En 3 años... No hagamos un show. No hagamos un show. Ustedes, no hagamos un show. En 3 años, por favor. Después te escucho, Abad. Después te escucho. En 3 años logramos resultados, pero simplemente resultados, porque están los números. De ese déficit económico, en 3 años logramos... No se puede hablar en el recinto. Pedimos silencio en el recinto y respeto a la figura del gobernador y al mensaje del gobernador, por favor. Y al pueblo. Y a los demás. No quiero chicanear, pero verdad y memoria para criticar también. En 3 años logramos resultados económicos superavitarios. Tenía también una deuda equivalente a casi 20 meses de prestaciones. Hoy son 4 meses de prestaciones que logramos reducir. Seguiremos fortaleciendo la obra social, invirtiendo y extendiendo las prestaciones. Ya le han contestado tanto a las declaraciones del intendente como del expresidente, pero la verdad es que no creo que vayamos a hacer una campaña lógica y provechosa si damos golpes de efecto poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Así no, ¿eh? Una mención especial merece el programa Cunita Bonaerense dentro del derecho a la salud. Garantiza el acceso a los derechos en relación al embarazo, al parto, al nacimiento, al puerperio y al desarrollo infantil. Estigmatizado y atacado, hoy este programa nos llena de orgullo. Recuperamos una política inclusiva creada por Cristina Fernández de Kirchner y hemos instalado la fábrica en nuestras cárceles. A través de este tipo de iniciativa, instalar fábricas en cárceles, me voy a referir un poco más a eso, pudimos reducir a la mitad la reincidencia criminal. Internos que recuperan la cultura del trabajo y, por otro lado, ayudan a los niños y a sus familias a los cuidados que merecen. Son políticas bien inclusivas. Comprendo que a muchos no les gusten tanto. La educación fue, es y será una prioridad absoluta para nuestra gestión de gobierno. Como hemos dicho durante la campaña, ahora me refiero a eso. No grites que ahora me refiero a eso también. La educación, repito, es, fue y será una prioridad absoluta durante nuestra gestión de gobierno. Como lo hemos dicho durante la campaña y desde el mismo día que asumió el gobierno, siempre ha sido así para los gobiernos peronistas y lo es también para este gobierno peronista. El sistema educativo bonaerense es inmenso, el segundo mayor de América Latina. Contiene 5,2 millones de estudiantes, 400.000 docentes, 80.000 auxiliares y un total de 21.000 escuelas de gestión privada y gestión estatal. El año 2022 fue un año de plena presencialidad y continuidad pedagógica. Hemos cumplido con el calendario de 190 días de clase. Como resultado de la discusión paritaria, comenzamos, lo dije, 4 años consecutivos de clase en tiempo y forma. Durante la etapa anterior hubo 65 días de paro. En nuestra gestión no hubo un solo día de paro, pero creemos que esto es
por recuperar salario, no perseguir docentes e invertir en infraestructura. Durante 2022 realizamos el pase a planta permanente de 9.500 trabajadores auxiliares de la salud. Es raro eso, ¿no? Porque a veces escuchamos que los que piden más educación y más escuelas, al menos en el discurso, después se quejan cuando aumentan las escuelas, pero también los trabajadores y trabajadoras de la educación. Pareciera que los ladrillos son los que enseñan en las escuelas. Lo mismo con la salud. Creamos también 2.873 cargos y 45.000 módulos docentes que se otorgaron para cubrir la apertura de nuevos establecimientos y el fortalecimiento de los equipos docentes. En este sentido, queremos agradecer al Frente Gremial Docente por el trabajo constructivo y la confianza que logramos en estos años. También quiero dar las gracias a las familias e insistir en que envíen a los chicos todos los días a la escuela, llueva, truene. La asistencia, como dice el ministro, no es un tema administrativo. Queremos que comprendan que las ausencias reiteradas atentan contra los aprendizajes. Todos los días hay que ir a la escuela. En plena coordinación con los 135 municipios y los consejos escolares, llevamos hasta el momento inaugurados 148 nuevos edificios escolares, 400 edificios más con refacción integral y 5.116 obras de reparación finalizadas. Hay que ver, y los invito, porque pasa en toda la provincia, Hay que ver la alegría y la emoción de la comunidad, de los pibes, de las pibas, de sus maestras, sus maestros, los auxiliares, las familias, en cada inauguración de escuela. Los invito porque ahí se entiende para qué seguimos abriendo escuelas. Mientras realizábamos estas inversiones, tanto en condiciones de trabajo como en infraestructura, estamos llevando adelante una transformación más profunda. También fue motivo de discusión, llamémosla superficial. Estamos cambiando los regímenes y los contenidos. En el nivel inicial, el llamado jardín de infantes, pero que para nosotros, quiero decirlo, no es un depósito de niños, es el inicio de la educación formal, es la entrada a la escuela, es la recepción que le da a los pibes y a las pibas el Estado de la provincia de Buenos Aires. Se comenzó la primera etapa del programa, se aprobó un nuevo diseño curricular que ya está aplicado en el nivel inicial. En el primario se comenzó la primera etapa del programa de incremento de jornada escolar como estrategia para que los chicos y chicas tengan más tiempo de enseñanza y de aprendizaje. Así están hoy las cosas. En el año 19, solo el 28% de las escuelas primarias tenían una jornada mayor a las 4 horas diarias. Para 2023, con la implementación de la jornada de 25 horas semanales en muchas instituciones, alrededor del 70% de las escuelas bonaerenses tendrán un incremento significativo en su horario escolar. Hagamos las cuentas. Con esto revertimos la proporción que había. Antes era el 30%, ahora va a ser el 70%. Tengan en cuenta que una hora más de clase por día equivale a 40 días más de clase por año. A fin de evaluar los aprendizajes de los y las alumnas del nivel primario, durante 2022 se implementaron pruebas escolares dirigidas a los años de cierre de cada ciclo, tercero y sexto, en matemáticas y prácticas del lenguaje. No son las pruebas nacionales que se hacen también, son pruebas específicas provinciales para analizar el aprendizaje y los contenidos. Pasaron 600.000 alumnos y van a continuar este año. Para terminar con los niveles obligatorios, quiero hablar de otra inversión en las estrategias para fortalecer e intensificar los aprendizajes en el nivel secundario. En los últimos meses de 2022 asignamos más de 8.000 cargos docentes y 76.500 módulos
destinados a acompañar a los estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje. Este es un comentario porque surgió la cuestión de la repitencia que se hizo famosa. Un gran problema que afecta al nivel secundario hace mucho tiempo es la deserción. En grandes números, de cada 10 alumnos, 6 terminan en el tiempo adecuado, 2 más terminan también, pero en un plazo mayor, y hay 2 que abandonan. Esto es lo que debemos solucionar. Cuando un pibe o una piba se lleva una materia, para que se entienda por qué se abandona también. Cuando un pibe o una piba se lleva una materia, lo que ocurría es la indiferencia y el abandono. Lo que queremos es que el que tiene recursos familiares puede contratar un profesor o una profesora y recuperar los contenidos. Pero el que no tiene recursos familiares, muchas veces se queda fuera. Lo que queremos, que se entienda bien, es que en lugar de empujar a los pibes y pibas al abandono, revisemos una por una cada una de las trayectorias educativas para después de eso acompañarlos. Acompañarlos. No que se vayan y dejarlos solos. Si algunos de los que ya gobernaron y al respecto de esto no aportaron soluciones, quiere hablar de un tema tan importante, en lugar de utilizar solo chicanas para una elección, podemos hacerlo. Nosotros estamos invirtiendo en acompañar y que todos y todas puedan terminar los estudios. Si fuera esta su preocupación, sabemos que el camino no es fácil y se va a necesitar no menos esfuerzo, no regalarle nada a nadie, sino más esfuerzo. Nadie terminaría el secundario sin aprobar las materias. Ahora, lo que sí vamos a hacer es al que tenga dificultades, acompañarlo desde la escuela y desde el sistema educativo, que va a ser entonces más equitativo e igualitario. Para eso está la educación pública, que es igualadora y que no deja a nadie atrás. El régimen de repitencia, que es producto de este cambio sustancial, desde un principio se aplicará recién el año que viene, lógicamente, pero claro, en discutir el régimen para hacerlo más eficaz, más inclusivo y no dejar a nadie afuera, en ese trabajo no vamos a dar un paso atrás porque es la transformación educativa que todos necesitamos. Hablando de educación secundaria, en nuestra gestión, desde el Ministerio de Transporte, hemos extendido el boleto estudiantil, un beneficio que alcanzaba a 6 universidades, que va a alcanzar, no, que ya alcanza, ¿no? A 9 universidades más, 6 de ellas del interior, claro, no empezaron las clases, y 6 de ellas del interior y algunas incluso con varias sedes. Hoy el beneficio, a partir de este cambio, alcanza a 24 universidades nacionales. A lo largo de 2023 vamos a avanzar en la ampliación escalonada del beneficio para alcanzar también los niveles terciarios y de formación profesional. El 16 de septiembre del año pasado fuimos invitados, es la primera vez que se invita a un gobernador, a marchar junto a los estudiantes conmemorando la Noche de los Lápices. Esto nos recuerda que los derechos se conquistan con lucha. Agradezco la invitación y reafirmo nuestro compromiso. Muchas gracias. Por último, en cuanto al derecho a la educación, quiero decir unas palabras del nivel superior y universitario. Por primera vez, desde el gobierno provincial, nos hemos involucrado en la promoción masiva de estudios universitarios en aquellos distritos del interior, pero no solo del interior, que carecen de una oferta académica universitaria o que cuentan con una oferta muy limitada. Para eso creamos el programa Puentes,
que acerca nuevas carreras de universidades públicas con obra de infraestructura y equipamiento de centros universitarios regionales o municipales. Realizamos ya 39 convenios en 39 municipios y en acuerdo con 11 universidades públicas nacionales y provinciales. En una época, quienes gobernaban se preguntaban para qué había tantas universidades en el conurbano y en la provincia. Seguramente hay un componente ideológico que por supuesto lo pueden tener, pero es también, creo yo, desconocimiento. Seguir o no estudios universitarios no es únicamente cuestión de ganas, de sacrificio, de esfuerzo y mérito. Para muchos, la universidad, por los costos o por las distancias, se vuelve inaccesible, aun cuando sea pública y gratuita. En el interior requiere muchas veces mudarse y esto es algo al que puede acceder solo aquel que puede pagarlo. Entonces, ¿de qué meritocracia y de qué esfuerzo podemos hablar si no existe igualdad de oportunidades? Por eso creemos que en la provincia de Buenos Aires no hay demasiadas universidades, hay demasiado pocas. Vamos a seguir invirtiendo en la universidad pública y aprovechamos para pedirle a la oposición que en el Congreso de la Nación apruebe las 4 universidades nacionales, el Delta, Pilar, Saliqueló, Cañuelas, para nuestra provincia. Para terminar, recordemos algo que sucedió aún cuando estábamos atravesando lo peor de la pandemia. Algunos dirigentes que formaron parte del gobierno provincial, que no financió precisamente la educación pública, gritaban ahora en las escuelas, en medio de una crisis sanitaria mundial que fue la más grande de la historia. En cualquier caso, la única verdad es la realidad. Si realmente querían que abriéramos escuelas, deberían estar festejando que 20.000 escuelas se abren el primer día de clase, y festejando también que ya abrimos 150 prácticamente nuevos edificios escolares en 3 años, 2 de los cuales fueron de pandemia. Más que el doble que en los 4 años anteriores. Y vamos a seguir abriendo escuelas. Hemos abierto las escuelas, no tengo duda. Hablaremos ahora del derecho a la producción y al trabajo. Siempre lo decimos, nuestra provincia es corazón productivo de la Argentina. En relación con el resto del país, el peso de nuestra provincia es excepcional. 38% de la población, 36% del Producto Bruto Interno, 50% de la industria manufacturera, 39% de la producción agropecuaria, 45% de la construcción, 38% de las exportaciones. Luego de la crisis económica ocasionada por el neoliberalismo que se implementó en la provincia y en el país, en el año 2020 padecimos una fuerte caída de la producción como consecuencia de la pandemia. Durante 2021, más que se recuperó la caída del año anterior, y en el 2022 la actividad económica provincial presentó un incremento acumulado del 4,3% en relación con el año anterior. Este crecimiento también se tradujo en una generación de empleo genuino y formal para nuestra provincia. Entre noviembre del 21 y noviembre del 22, los asalariados del sector privado se encuentran un 4,4% mejor en términos salariales reales. La provincia alcanzó el mes de noviembre el mayor empleo registrado desde el año 2015. En términos de ocupación, estamos recuperando lo que se llevaron el neoliberalismo y la pandemia. En el 2019 el desempleo se ubica en 11,6% en la provincia. En el 19 se ubicaba el 11,6% y en el tercer trimestre del 2022 alcanzó el 8,7%. Así todo, esta recuperación es a todas luces insuficiente porque la inflación
ha venido acompañada de un deterioro de la distribución del ingreso. Eso muestra por enésima vez que el derrame automático no existe en la economía. Si crece la economía, puede ser que crezca el empleo, pero no siempre se recuperan los salarios reales. Es necesario profundizar las políticas redistributivas. Eso es lo que necesita hoy nuestro pueblo. Se recuperó la producción, el empleo, faltan los salarios y la distribución. Esta fuerte recuperación no es algo natural ni un mero rebote. No hubiese sucedido sin un Estado presente y un gobierno que acompaña a todos los sectores productivos con una batería de medidas de fomento económico. Me voy a mencionar algunas. Desde el Ministerio de Producción se implementaron políticas de crédito como Provincia en Marcha, el programa de sostenimiento económico con aportes no reintegrables que alcanzó a pymes y MIPYMES por un total de 10.738 empresas. Ayudamos a las cooperativas. Con Arriba Parques realizamos obras de infraestructura que permiten habilitar los parques industriales. Las garantías FOGABA permitieron garantizar operaciones de 21.278 pymes. El Fondo de Inversión Tecnológica, FITBA, se adjudicaron más de 50 proyectos. Entre tantas empresas que volvieron a abrir, quiero mencionar, lo hablábamos con el intendente, lo que ocurrió en el Parque Industrial de Florencio Varela. Para que tengan una idea, y no hablemos en el aire de lo que ha pasado en la provincia y también de lo que pasó. En el Parque Industrial, que se abrió en 2015, había funcionando 5 empresas. En el Parque Industrial Tecnológico de Varela. 5 empresas. Durante esos 4 años estaban todas, y las recorrimos, a punto de irse. Hoy hay funcionando 31 empresas con 3.000 puestos de trabajo. Y 54 más con movimiento de suelo. Estuvimos ahí con el Banco Nación. Con movimiento de suelo, construyendo naves y oficinas. Y estamos también, desde el Estado, junto con el municipio, construyendo una escuela de oficios en el Parque Industrial. Para que tengan una idea, ¿conocen la Rotonda de Alpargatas? Bueno, durante la etapa anterior se había ido Alpargatas de la Rotonda de Alpargatas. Cerró durante Macri, es una cosa increíble. Hoy volvió a abrir. Falta muchísimo, Y sabemos que se viven tiempos complejos, pero también tenemos que decir que se nota cuando hay una política a favor de la producción y el empleo. Nuestro Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de múltiples programas, ayudó al sector. Se destaca el de industrialización de la producción agropecuaria, mediante el cual se financió la construcción de 18 salas de faena y frigoríficos municipales, de un laboratorio de multiplicación vegetal y de un laboratorio de análisis de triquinosis. Y el programa Mercados Bonaerenses, también de nuestro Ministerio de Desarrollo Agrario, que financió más de 11.000 ferias en 103 municipios y 4 mercados fijos en municipios. Quiero explicar esto un poquito. Se están construyendo en muchos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires instalaciones para industrializar la producción rural, para poner valor agregado local. Es fundamental. Y si lo pudiera hacer el mercado, si fuera un negocio, ya se hubiera hecho. Hace falta más Estado para hacerlo, hacen falta políticas públicas. Fíjense que un sachet de leche recorre como leche que se obtiene en nuestras zonas de producción rural, a veces cientos y cientos de kilómetros y después vuelve para ser vendido como sachet. Se compra nafta, se compra logística y no leche.
Necesitamos que la producción agropecuaria sea industrializada en origen. Y estamos trabajando para que eso sea así. Si no, se va la gente de los pueblos, se paga más caro por el producto local. Es irracional, pero lo tiene que hacer y garantizar el Estado. Muchos municipios de nuestra oposición están trabajando con nosotros para poder hacerlo. Y lo mismo los mercados bonaerenses, que es una forma de achicar esa cadena comercial que es la que finalmente genera un sobrecosto permanente. Contra todas las leyes de la física, decíamos que en economía no existe el derrame, y contra las leyes de la física, en la cadena comercial, lo más débil no es el eslabón del medio, sino los de las puntas, el consumidor. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, con este discurso y este informe de gestión que está realizando en este momento, a propósito de la apertura de las sesiones legislativas en el territorio de la provincia de Buenos Aires, con varias alusiones a lo que ha sido el fallo de la Corte respecto a la coparticipación federal. Dijo, nos han sacado los bonaerenses parte de lo que nos correspondía, también haciendo alusión, y fue una de sus primeras frases, ¿no?, a la posibilidad de presentarse a una reelección con esta frase textual: es mi última apertura de sesiones en esta primera etapa. Bien,